Para este día hablaremos sobre el tema anhelando su presencia. Y vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para hoy, que es un tema que espero nos ayude a elevar nuestra vista al cielo, donde Cristo está obrando nuestra salvación. Así que vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso con nosotros al dejarnos tu palabra que nos instruye, nos ayuda a comprender cómo ponerte a ti en primer lugar. Amén. Danos sabiduría para poder aplicarlo a nuestra vida diaria, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, me gustaría ir directo al texto porque, como hemos visto, en medio de todas las conquistas, en medio de las guerras, incluso antes de comenzar la conquista, Dios esperaba que su pueblo estuviera en comunión con Él como prioridad. Eso era lo primero. Ya lo estudiamos esta semana. Y en el capítulo 18 de Josué, en los versículos 1 y 2, aparece de nuevo algo que, humanamente hablando, es sorprendente. Porque dice el texto, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Esto es sorprendente, pastor, porque ya se nos dice en el texto que aún falta trabajo que hacer. Hay 7 tribus que todavía no se han repartido, pero en medio de todo esto, que están en la guerra, están desposeyendo a los cananeos, ahí se hace una pausa para erigir el tabernáculo de reunión. ¿Qué les decía a los israelitas esto y qué nos dice a nosotros? Creo que esto es una de las lecciones espirituales más grandes que nosotros encontramos para nuestra vida de este libro de Josué, porque ya hemos visto cómo ellos, antes de ir a la guerra, tienen que pasar por la circuncisión, Sí. que prácticamente deja al ejército vulnerable, celebran la Pascua, edifican altares, pero ahora, cuando ya están por repartir, distribuir las posesiones, la tierra a las diferentes tribus, ahora lo que nosotros tenemos interesantemente es que se toma tiempo para levantar el tabernáculo que Dios había mandado al pueblo de Israel, y dice que el pueblo se reunió allí en Silo. El mensaje es que la prioridad debe ser Dios. Amén. Podemos estar muy ocupados, podemos tener muchas cosas por hacer, pero Dios debe estar en primer lugar. ¿Por qué? Porque quien les estaba dando la tierra a ellos era Dios. No era posible que ellos estuvieran en esa tierra si no hubiera sido por la intervención de Dios. De hecho, ayer en la lección, si usted estudia su folleto, hay varios versículos ahí y nosotros ya no los comentamos, pero en esos versículos Dios le dice, mire, acuérdate de que Dios te dé el poder para hacer la riqueza. Me llamó uno la atención que dice, no sea que te ensoberbezcas. Sí. O sea, tú te vas a enorgullecer y vas a pensar, no, es que yo soy el que ha logrado esto. Entonces, no había sido por ello. Desde que salieron de Egipto hasta hoy, hasta este momento que dice que todavía faltaban algunas tribus específicamente, claro, no era que ya los enemigos estaban subyugados, ya no les hacían la guerra, pero todavía faltaba mucho territorio para conquistar. Pero entonces ahí, en vez de continuar con la repartición de la tierra, no, primero vamos a construir la casa del Señor, en este caso el tabernáculo, como se le llamaba en ese tiempo, o el santuario, lo que nosotros conocemos como el santuario. Esa es la gran lección que nos está dejando esto, que hay una prioridad para Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Bueno, y esto es muy aleccionador para nosotros, pero nos deja una pregunta, pastor. Nosotros ya no tenemos un tabernáculo. El templo de Salomón, por ejemplo, fue destruido en el año 70 después de Cristo y nunca más se volvió a erigir. ¿Cómo nosotros ahora, con la realidad que es Cristo, que nos apunta hacia el santuario celestial, como lo dice Hebreos, podemos vivir
con esta misma sensación de Dios debe ser el primero en mi vida y todo lo que logre en mi vida, como dice un canto cristiano, es solo por Jesús, porque en Jesús está mi gloria. Sucede que nosotros ya no tenemos esa presencia visible que tenían en el santuario, lo que se pasó a llamar la Shekinah, que era la gloria de Dios que se manifestaba. De hecho, eso fue algo en tiempos antiguos, eso fue algo único. Ninguna otra nación tuvo un Dios que se hiciera presente en medio de ellos. Eso solo sucedió aquí, en este contexto, y sabemos que todavía si vamos este pensamiento, si lo llevamos más adelante, nos damos cuenta que cuando Jesús vino, es la manifestación máxima de Dios aquí en esta tierra, es lo que dice el apóstol Juan. Él vino, puso su tienda, su cuerpo, su tabernáculo, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Eso nunca sucedió en ninguna otra cultura, que el Dios de ellos haya venido y haya vivido entre ellos. Por eso nosotros alabamos el nombre de Dios. El cristianismo está fundado sobre Cristo, es algo totalmente diferente, pero es lo que estamos hablando aquí en este momento. Ahora nosotros no tenemos ese tabernáculo, no tenemos a Jesús caminando en nuestras calles aquí en San Salvador o en la ciudad donde usted viva, pero cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en la carta o el libro o el sermón o el mensaje a los hebreos, nosotros encontramos que actualmente hay un tabernáculo en los cielos y que sabemos que el terrenal era una sombra, era una figura del celestial, que es el verdadero tabernáculo. Ahí está Cristo y nosotros podemos entrar a través de la fe. Podemos llegar directamente a la presencia de nuestro Dios. Por eso nuestros ojos deben estar fijos en Cristo. El apóstol Pablo en Colosenses también tiene un mensaje maravilloso y dice él que nuestra mirada debe estar puesta en el cielo, no en las cosas de la tierra. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es que uno va a pasar viendo el cielo, no, es que por la fe nosotros nos transportamos y sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor. Él es el que nos presenta a nosotros como que si nunca hemos pecado, en virtud de su sacrificio perfecto. Entonces, todas estas bendiciones las tenemos, pero nuevamente la lección es que debemos sacar el tiempo para tener esta comunión con Dios. Y entonces, para terminar nuestra reflexión de hoy, pastor, ¿cómo podemos hacer más tangible, podría decir esta palabra quizá, nuestra relación con Dios aquí y ahora, sabiendo que Jesús está trabajando en el santuario celestial, está ahí en el santuario celestial ministrando en nuestro favor, como el anticipo de lo que ya nos dice Apocalipsis, de que finalmente, tal como sucedió con el tabernáculo, tal como sucedió en la primera venida, Jesús por fin y para siempre, Dios estará con nosotros por la eternidad. Dios mora hoy con nosotros a través de la presencia de su Espíritu Santo. Amén. Y nosotros podemos vivir en una atmósfera celestial. Aunque estamos en este mundo, podemos vivir rodeados de esa atmósfera si nosotros tomamos el tiempo para estar en comunión con Dios. Una de las cosas a mí me ha llamado la atención cuando leemos El deseo de toda la gente, que es una maravillosa biografía de la vida de Jesús. En ese libro nosotros encontramos que en su niñez, cosa que en la Biblia no se habla mucho, son unos pocos versículos dedicados a la niñez y la juventud de Jesús, pero en ese libro encontramos una ampliación más de esos versículos que se mencionan en la Biblia. Y por ejemplo a Jesús, dice ahí en el taller de Nazaret, se lo veía a menudo cantando, se lo escuchaba. Él pasaba en la atmósfera del cielo. No, ahí no había, porque a veces uno piensa que tiene que ver algo místico, algo como sobrenatural, para yo sentirme que estoy en la presencia de Dios. No, yo tengo que creer las palabras de Dios
pero el canto es una cosa que lo eleva a uno, a la atmósfera de la presencia de Dios. Por supuesto, las oraciones, la lectura de la palabra de Dios, la comunión con nuestros hermanos son cosas tangibles que podemos hacer ahora que nos recuerdan que Dios está en medio de nosotros. Hay otro aspecto, yo lo iba a mencionar para el último día, pero voy a mencionarlo hoy. Hay otro aspecto importante y es la memorización de la palabra de Dios. Yo creo que es un desafío para todos nosotros porque sabe que nosotros sí leemos la Biblia, pero creo que tenemos que memorizar la Biblia. Es más, va a haber un momento que ya no vamos a tener tal vez disponible ni siquiera un aparato móvil, algo, una computadora, ni siquiera la Biblia, porque las condiciones de este mundo van cambiando drásticamente, muy rápidamente, y puede ser que los hijos de Dios nos encontremos en una situación en donde no vamos a tener nada de esto. Entonces, ¿qué nos va a sostener en ese momento? La palabra en nuestra mente. Nadie nos puede quitar lo que nosotros nos hemos memorizado, lo que está dentro de nosotros, nadie nos lo puede quitar. Creo que deberíamos invertir tiempo en eso, pero tristemente invertimos más tiempo en otra cosa. Mira, hay gente que se puede en las películas, las series y esto, y qué pasó esto, y hablan con otras personas, los partidos, sí, que quedó el marcador, quedó esto. Yo no digo, pues usted quiere hacer estas cosas, está bien. Yo lo que estoy diciendo es qué pasa si yo sé más de esto que lo que sé de la palabra de Dios. Algo no está bien. Yo no puedo juzgar la vida de cada uno. Como dice Pablo, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Pero, ojo, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros? ¿Cuánta dedicación estamos teniendo para conocer las palabras de Dios? Lo que nos enseña acá es, mire, estamos tan ocupados en repartir la tierra, pero primero tenemos que erigir el altar, el tabernáculo del Señor. Esto nos habla entonces cuáles deben ser nuestras prioridades. Amén. Bueno, y esa es la palabra clave esta semana, prioridades. Así que queremos, pastor, que ore por nosotros para que el Señor nos ayude a ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente porque podemos estudiar tus palabras. Gracias porque nos estás hablando una y otra vez de la importancia de que la vida cristiana sea una vida práctica, no una teoría muerta, sino vida que nosotros podamos experimentar, que otros a nuestro alrededor puedan saber que hemos estado con Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.